¿Cómo les va, estimados? Buenos días. Vamos con la actividad correspondiente a la asignatura de ciudadanía, correspondiente al primero BGU. Vamos a iniciar con lo que es unidad 2, principios de igualdad. A lo largo de la unidad 1 estuvimos viendo algunos temas referentes a los derechos que adquiere la ciudadanía, cómo es que se empezó a buscar la igualdad ya después de algunos eventos históricos como la Revolución Francesa o con la Declaración de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. De igual manera vimos conceptos relacionados con ciudadanía, violencia de género, etcétera, ¿sí? Estuvimos viendo que el Estado garantiza los derechos de los ciudadanos y también algunos regímenes que han vulnerado los derechos ciudadanos, entre ellos los regímenes fascistas de mediados del siglo XX. Listo. Una vez mencionadas dichas actividades, vamos a iniciar con el tema principios de igualdad. Analizar y comprender y valorar la importancia y trascendencia histórica de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la construcción de democracias modernas para comprender el fundamento y estructura. Como podemos ver en la imagen, podemos ver a personas de diferentes tipos, varones, mujeres y diferentes etnias, color de piel, con el único objetivo, la igualdad, ya que todos somos iguales, pertenecientes a la misma especie. Continuamos. Igualdad versus discriminación. La lucha por los derechos humanos es histórica. Viene efectuándose en el mundo desde hace años. Su motor más importante es la búsqueda de la igualdad entre todas las personas, que todos tengamos las mismas oportunidades y que nadie esté por encima de nadie. Las naciones democráticas y sus estados han tratado de implementar medidas para lograr cada día más igualdad y una convivencia más humana, tolerante y solidaria. Sin embargo, existen creencias y antivalores que han sobrevivido de épocas pasadas e impiden que nuestra vida en sociedad sea más civilizada. Entre estos antivalores tenemos la discriminación social de grupos humanos. Desde hace mucho tiempo se cree que existen grupos humanos que son mejores que otros y que merecen más privilegios, sin motivos razonables, basándose en el género, origen racial, cultura, etnia, religión, nacionalidad, etc. De igual manera, volviendo a la unidad 1, pudimos ver algunos regímenes que vulneraron solo por el hecho de etnias o razas, como sucedió en el tema del holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Iniciamos con el tema principios de igualdad y protección de la vida. Se conoce como vida al principal elemento jurídico que permite a una persona tener el goce de derechos, la vida. Toda persona tiene derecho a vida, a la vida y a protegerla ante cualquier eh, eventualidad que pueda ponerla en riesgo. Vamos con la parte explora. ¿Cuáles eran los tres ideales de la Revolución Francesa? Uno de los temas más conocidos: libertad, igualdad y fraternidad. Las tres ideales de la Revolución Francesa. El primer evento histórico que dio bastante valía al ser humano. Dos, ¿por qué es importante el valor de la igualdad en la aplicación de los derechos humanos? Para que se pueda comprender que todos los seres son iguales frente a todos, tanto en la parte emocional como en la parte física, ya que el pensar que una persona por ser blanca, por ejemplo, ¿no?, es diferente a los demás, ha hecho que se cometan las peores atrocidades contra las mismas personas, sin importar género, edad ni ninguna otra situación. Uno, reflexiona. ¿Qué papel cumple la igualdad en el derecho de vida de las personas? Que todas las personas nacen libres. Obviamente, mientras dure en este caso la vida, tienen derecho a la libertad. Vamos a la parte de comprende. Igualdad natural de los seres humanos.
La igualdad es uno de los valores más importantes de la sociedad. Es considerada una de las características esenciales de aquellos estados que han logrado que todos sus habitantes puedan acceder plenamente a sus derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. La igualdad es uno de los medios más eficaces para lograr la justicia social, que es la correcta y justa distribución de los recursos entre los habitantes de las naciones. A esto se le conoce como igualdad social y tiene varios principios. Vamos a subrayar la palabrita igualdad social, perdón, justicia social, ¿sí? Y la palabrita recursos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Igualdad de derechos. Todas las personas deben ser tratadas de la misma manera ante la ley. Ninguna persona debe ser privilegiada o discriminada. Igualdad de oportunidades, también conocida como igualdad natural, afirma que todos los seres humanos somos iguales y merecemos las mismas posibilidades de bienestar social y derechos. Igualdad de resultados. Este concepto es diferente a los anteriores, pues se refiere a la aplicación práctica y no solo teórica de los derechos humanos en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere mencionar aquí? Tanto en igualdad de derechos como de oportunidades menciona que todas las personas nacen iguales, pero en cambio en resultados se refiere específicamente a una aplicación práctica. Todas las personas son iguales independientemente sean del color, edad, etnia, clase social, posibilidad económica, etcétera, independientemente del resultado. ¿Sí? Evolución histórica. La igualdad fue uno de los ideales más importantes que surgieron durante la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Representó junto a la libertad y fraternidad el final del antiguo régimen, propio de los gobiernos de las monarquías absolutistas, en los que la desigualdad, la falta de derechos y la exclusión social eran circunstancias muy comunes. Esos conceptos revolucionarios fueron establecidos por pensadores y filósofos de la Ilustración. Vamos a ver la palabrita ilustración y monarquía. Dos palabritas más, ¿de acuerdo? También fueron tomados como fundamento primordial de las primeras declaraciones de derechos, como la independencia de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, junto a su respectiva constitución. Por otro lado, la igualdad aparece como un derecho universalmente reconocido para todos los seres humanos en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Este documento garantizaba el principio de igualdad efectiva. Tenemos tres palabritas más para el vocabulario, por favor. Monarquía, ilustración y constitución. Protección a la vida. La vida es uno de los valores más importantes para las sociedades modernas y civilizadas y es considerada como un derecho humano universal. En las sociedades más antiguas, la vida era considerada más como un bien que como un derecho. Por eso existían prácticas como el esclavismo, en el que la vida humana tenía un precio, y otros casos en los que el padre de familia podía disponer la vida de sus hijos o esposa con base en la conveniencia de la sociedad. Aquí hay algunos casos, por ejemplo, el esclavismo que las personas antiguamente costaban, o si avanzamos un poquito más a la época romana, los esclavos eran vendidos con el mero hecho de divertir al pueblo en las luchas contra gladiadores o contra las bestias en los circos. Con el paso del tiempo y las numerosas luchas por los derechos de las personas, la vida humana empieza a tomar un valor diferente. El análisis se centra en la vida humana, porque la vida animal pertenece a otra categoría. En las sociedades antiguas, el bien de la sociedad prevalecía sobre el bienestar de cada individuo. A las personas no eran dueñas de su vida. Por ejemplo, en la Esparta de la antigua Grecia,
varias generaciones de guerreros eran forjados para la lucha. Cuando un infante nacía con alguna discapacidad física o mental, era sacrificado. Este es uno de los mejores ejemplos del cual el valor de la vida para las sociedades en las que los derechos humanos no eran practicados. Un ejemplo muy importante, tal vez han de haber visto en la película 300, que menciona dicha actividad. Derecho a la vida. El principal derecho natural del ser humano es el derecho a la vida. Sin este derecho no sería posible gozar de todos los demás derechos humanos. Por esta razón, el derecho a la vida debe ser garantizado por parte de los estados modernos, y toda acción que violente ese derecho debe ser sancionada y penada por la ley. Este derecho está reconocido por los diferentes organismos y de derechos humanos como innato, universal e igualitario. Y el Estado, mediante la Constitución, tiene el deber de proteger la vida de las personas sin discriminación de origen, religión, cultura, etnia, género, ideología, etc. Existen varios actos que atentan contra el derecho a la vida, como la violencia, la tortura, maltrato físico, el genocidio, la privación de salud, asesinato, etc. Todos estos actos constan como delitos contra la vida y son penados por la ley. Aquí podemos observar, miren, el derecho a la vida es uno de los elementos más importantes, ya que el ser humano desde su nacimiento ya es un ente de derechos. Por lo tanto, atentar contra la vida es la falta al derecho de otra persona y por lo tanto sancionado. Acuerdos internacionales. El derecho a la vida aparece en varios tratados internacionales de derechos humanos, como el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de los Derechos del Niño, Convención contra el Genocidio, Tortura, Discriminación Racial. Derechos del buen vivir. En el contexto ecuatoriano, el significado de vida en relación a los derechos constitucionales se vincula al concepto quichua summa causai, que significa buen vivir. Es una propuesta cultural, social y política que fue incluida en el año 2008 en los países andinos de Ecuador, Bolivia y sus respectivas constituciones. Sin embargo, este concepto y otros similares forman parte de una extensa tradición ancestral latinoamericana. La concepción de vida que es presentada por esta propuesta habla de una condición de bienestar de cada persona en armonía con el planeta, con la comunidad, con la familia, con la naturaleza. Considerada que las personas forman parte de un todo más grande, que es la Pachamama o Madre Tierra. El buen vivir se basa en ciertos principios fundamentales, que son los siguientes. Conocimiento y sabiduría ancestral. Los conocimientos ancestrales de las culturas andinas adquieren relevancia. La Madre Tierra, todos venimos y vivimos de ella, por lo que debe existir una relación recíproca con la naturaleza. Vida sana, una vida sin excesos ni abusos para lograr armonía entre el cuerpo y la mente. Comunidad, relación de correspondencia y reciprocidad entre individuos que son miembros de la colectividad. Alcanzar ideales, tener sueños ideales para sentirse bien y hacer el bien y pensar en el bien común. Y aquí tenemos lo que es la influencia de las leyes. El paradigma de la noción del buen vivir ha impactado de gran manera en la sociedad y gracias a poder implementar cambios en las leyes de las constituciones. En este caso, como podemos, vamos a resumir, el buen vivir ha permitido tener un mejor manejo de los recursos y la protección del ambiente. Sin embargo, aún así falta un poco más. En Ecuador se han desarrollado mecanismos para alcanzar objetivos, como el Plan del Buen Vivir o el Plan de Desarrollo, que tiene varios ejes: satisfacer necesidades, mejorar calidad de vida, muerte digna, salud y armonía con la naturaleza. En este caso, varios elementos, como podemos observar, que permiten una mejor armonía entre los seres humanos, tanto en vida como muertos, como podemos ver en la número 3. En dicho plan se plantean proyectos y objetivos a largo plazo que deberían durar el mismo periodo que los gobiernos asumen el poder, en este caso 4 años. Están a cargo de su aplicación los sectores de los consejos de igualdad, los gobiernos descentralizados, o sea, las provincias, los cantones, etc. Y las organizaciones sociales. Vamos a subrayar
la palabrita organizaciones sociales. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Una vez mencionado, voy a realizar una captura de esta pantalla con la finalidad de que puedan realizarlo esto en el cuadernito y realizar a la vez el vocabulario de igual manera en el cuaderno. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, igual queda habilitado el chat y pueden escribirnos en la pestaña de comunicados. Sin más que decir, se les va a dejar la tareita. Por favor, ingresen a las clases y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Suerte y un excelente día.